Hola, bienvenidos a esta cápsula de vida. Qué gusto estar con ustedes esta tarde. Y sabemos lo importante que es escuchar y más la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír, por escuchar la palabra. Y hoy vamos a ser muy bendecidos. Leamos un verso muy conocido en la Biblia en Santiago 1:22. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cada sermón que escuchamos referente a este verso enfatiza que escuchar no es lo más importante, sino hacer. Y te lo dicen en un tono crítico, señalando que no haces nada. A la gente siempre le gusta citar este versículo y nos trae culpa. Nos sentimos mal porque sabemos que no somos hacedores. Pero no es lo que el autor de estos versos trató de decir. Sabemos que Dios es el autor celestial de toda la palabra. Y citan Santiago 1:22 de ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Y esa sola cita nos ha robado de escuchar más. Porque pensamos que escuchar no es el punto, que no es oír, sino hacer, que es lo importante. Y esto no nos ha ayudado mucho. Esto desalienta a la gente de escuchar. Te dicen, escuchar no es lo importante, hacer es lo importante. Cuando de hecho, si tú te mantienes escuchando y escuchando, es como te convertirás en un hacedor. No es una competencia entre escuchar y hacer. Se hace mucho énfasis sobre esto. Y dice en el verso siguiente, estamos en Santiago 1:23, el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. Y te explico esto. Por ejemplo, el que oye la palabra que dice que eres más que vencedor, que eres una nueva creación, que tú eres justo en Jesucristo. Y bueno, él oye o lee estas palabras, pero luego cierra la Biblia y se olvida y no camina de acuerdo con lo que oyó o lo que leyó. ¿Saben por qué? El verso 25 lo dice. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La perfecta ley no se refiere a la ley de Moisés, sino a la de la libertad, a la ley de la gracia, a la ley del espíritu de vida. Esta es la perfecta ley de la libertad. Y dice, el que mira y persevera en ella para no olvidarse. Y ahí está la respuesta, perseverar. ¿Cómo se persevera en la palabra? Escuchándola y escuchándola de una forma continua. La escuchas y la escuchas constantemente. Aquel que es oidor y no es hacedor es el que la ha escuchado solo una vez o de vez en cuando y por eso la olvida. El que es un hacedor de la palabra es aquel que permanece escuchando y escuchando continuamente y así se mantiene poniendo sus ojos en la palabra. Dice que persevera en ella siendo un hacedor y no un oidor olvidadizo. Así de sencillo. Así que no debemos tomar este verso fuera de su contexto. Lo que te está diciendo es que sigas escuchando y escuchando. Es lo que está tratando de decir. No seas alguien que escucha solo una vez
por allá de vez en cuando, sino alguien que escucha constantemente, día tras día, en la mañana o en la noche. Necesitamos aprender y esto nos ayudará a no ser olvidadizos de la palabra, sino hacedores. Gálatas 3:2, Pablo hace esta pregunta a los Gálatas que nos explica aún más este tema. Solo esto quiero que me digan: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Es por obras o es por escuchar con fe que recibimos? ¿Y cuál es la respuesta? Todos ustedes recibieron el Espíritu Santo ¿cómo? A través de escuchar y con fe, no por llevar a cabo las obras de la ley. Nadie recibe el Espíritu Santo por llevar a cabo la ley. Así que Pablo sigue diciendo en el verso 3, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, y esto es, habiendo empezado escuchando y escuchando. ¿Ahora vas a acabar con la carne? O sea, ¿vas a tratar de ser perfecto a través de la carne? Y el verso 4 dice, tantas cosas has padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y el 5 dice, aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, el que está constantemente supliendo, el que está constantemente obrando maravillas es Dios, quien continuamente suministra el Espíritu. Y es Dios el que constantemente hace maravillas entre nosotros. Qué hermoso pensamiento y qué tan grande para levantarnos cada mañana y darnos cuenta de que Dios está supliendo constantemente y haciendo maravillas en nuestra vida. Sabes, aunque esté fallando, Dios está supliendo, porque así pasa. Un día estamos tan entregados a Dios, al Espíritu Santo, y al otro día ya estamos fallando. Y esto es para desanimarnos. Y es que en el transcurso del día, pues escuchamos cosas, tenemos malos pensamientos, decimos malas palabras, y todo esto hace que el Espíritu Santo esté dando con gotero. Pero qué maravilloso pensamiento que Dios está constantemente suministrando el Espíritu, y no solo eso, Dios está obrando maravillas entre nosotros siempre. ¿Y cómo lo hace? Dice en el verso 5, ¿lo hace por las obras o por oír con fe? Y aquí lo dice claramente, Él lo hace por el oír con fe. Así que sigue escuchando, permanece escuchando la palabra de Dios para estar bendecido y ser un hacedor. Ahora mismo tú estás escuchando y estás aprendiendo un gran secreto, el secreto de oír. Hebreos 4:2 dice, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Y esto se está refiriendo a los hijos de Israel cuando estaban en el desierto. Muchos de ellos murieron ahí en el desierto. ¿Y saben por qué? Porque escucharon la buena nueva de una tierra prometida que Dios les había hablado, donde fluía leche y miel, donde se supone que iban a heredar casas que no habían construido, donde iban a disfrutar de pozos que no habían cavado y viñas que no habían plantado. Y aún así, aunque ellos habían recibido esa herencia, murieron en el desierto. ¿Y saben cuál fue la razón de esto?
que no les aprovechó oír esa buena noticia de parte de Dios por no ir acompañada o no estar mezclada con fe los que la oyeron. En otras palabras, ellos la escucharon una vez en el pasado y pensaron que ya la sabían y no siguieron escuchándola y por eso no tuvieron fe. Creo que esta es una gran enseñanza de la palabra. Sigan escuchando, manténganse siempre escuchando la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta cuando caen enfermos o en depresión o están muy desalentados? ¿Te has dado cuenta que son días que ha habido una carencia de escuchar la palabra? Sí, esos días donde no te sientes bien, sientes que has caído en pecado incluso, son precedidos no por esos días en que estás lleno de la palabra, sino cuando estás vacío, cuando te sientes desalentado, desanimado. Y es por esto que Dios dice, sigue escuchando y escuchando, permanece escuchando. Y yo le pido a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos muestre su verdad cuando escuchemos su palabra cada día y que su luz admirable brille cada vez más para no perder nuestra herencia prometida a través de su palabra, que es nuestra suficiencia en todas nuestras necesidades. Así que ahora sabes que tanto importante es oír como hacer, pero nos convertiremos en hacedores mientras nos mantengamos escuchando y escuchando la palabra de Dios, acompañada con fe. Es así como le vamos a sacar el mayor provecho y como Dios es que va a suplir y a heredarnos tanta bendición que ya nos ha prometido. Yo espero que te haya quedado en el corazón, que hayas entendido, y si no, pues vuelve a escuchar el video y vuelve a escucharlo con tu Biblia, leyendo cada versículo como lo fuimos leyendo, y así la palabra penetrará en tu espíritu y serás una hacedora sobrenatural de todo lo que Dios te ha prometido. Dios te bendiga.